Bona tarda, continuamos en estas sesiones profesionales del Fórum Edita. Llegamos ya a la recta final, al último panel de la tarde del día de hoy. I lleva por título Coedició i sostenibilitat en el sector editorial. Ecoedición y sostenibilidad en el sector editorial. Este panel va a tener dos partes. La primera parte va a consistir en una ponencia de Catherine Blasch, que la tenemos aquí. Ella es consejera de Política Internacional de la Asociación de Editores Franceses. Y la segunda parte será un debate sobre coedición y sostenibilidad ambiental en el mundo de la edición, con el lema Los retos del sector editorial. Intervendrán Edgar García, del Institut Català de les Empreses Culturals, que lo tenemos aquí en la punta, a mi vera Jordi Panyella, de l'Institut de la Coedició, i Lorena Guerra, de FSC España, el Forest Stewardship Council. Empezamos, pues, con la intervención de la señora Blasch, que nos hablará de la sostenibilidad medioambiental y la edición de libros. Hay que agradecerle, ella va a hacer esta intervención en inglés, hay que agradecerle el esfuerzo por hacerlo en inglés, que no es su idioma materno, y que además intentará hacernos unas conclusiones en español, lo cual le agradecemos doblemente. Ustedes pueden tener cascos de traducción simultánea a la entrada. Así que, señora Blasch, gracias por compartir ese tiempo con el Fórum Edita. Buenas tardes, señoras y señores. Buena tarde. Muchas gracias por invitarme a hablar de la sostenibilidad medioambiental y de la industria del libro. Es un honor y un placer para mí estar aquí con ustedes. Me llamo Catherine Blasch, me encargo de los asuntos europeos e internacionales para la Asociación Francesa de Editores, Syndicat National de l'Édition. Por eso, este tema no es mi principal pericia, pero les voy a presentar de manera no técnica las actividades del sindicato sobre el medio ambiente y, en particular, las recomendaciones que hemos publicado hace casi un año. Lo haré a la manera de Gibraltar, si lo puedo decir así, es decir, haré la introducción y la conclusión más generales en castellano y la ponencia sobre las pautas en inglés. Muchas gracias por su tolerancia, especialmente a esta hora del día. Pues, después del calor excesivo de este verano y de los incendios, me parece que ya no se puede negar la existencia de un cambio climático. En la industria del libro, los editores pueden actuar a varios niveles. A nivel del funcionamiento de cada editorial, por ejemplo, comprando productos para la empresa de manera responsable y organizando el reciclaje de los papeles de la oficina. A nivel de la producción de libros, es decir, como una industria, me enfocaré ahora en este tipo de actuaciones. Primero, el libro necesita energía y materias primas para fabricarlo, en particular el papel. Pero es un producto sostenible. El 9,5% de los libros en Francia es certificado o reciclado. Y después de su fabricación, el libro ya no consume energía y se puede utilizar muchas veces y ser reciclado. A nivel de la producción, hay tres tipos de actuaciones en que pensar. Primero, evitar la sobreproducción, es decir, esforzarse en reducir el número de copias de un libro y producirla en relación con la demanda. Segundo, reducir el impacto medioambiental de la producción. La prioridad es actuar sobre el papel, pues es lo que consume más energía para su producción y reducir el uso del plástico. Tercero, reducir las emisiones de carbono, en particular en el transporte. Estos últimos años, los editores franceses han adaptado sus prácticas. Por suerte, en nuestro sector hay una cadena del libro y por eso mucha colaboración y estructuras colectivas en Francia entre los editores,
los distribuidores y las librerías. So let me switch to English. Paso al inglés ahora. Pues bien, la Asociación Francesa de Editores, la SNE, creó un entorno dedicado exclusivamente para esto en 2010 y incluimos ahí editores de todas las dimensiones posibles, con la necesidad de tener un enfoque más estructurado y pasar de un abordaje más defensivo a una iniciativa más proactiva. Incluso antes de esa fecha, los editores, distribuidores y libreros ya habían vendido en Prism, una plataforma, y eso incluía el transporte, se empaquetaban los libros, se enviaban y se colaboraba con distribuidores en París, fuera de París también, en Bélgica y en Luxemburgo. Ahora hemos tenido pues más regulación, más normativa a nivel francés y a nivel de Unión Europea. Por ejemplo, a nivel de Unión Europea tenemos la regulación REACH sobre el uso de productos químicos, también la directiva sobre utilización de baterías, y en Francia desde el año 2013 es peligroso para que los editores impriman sus libros en papel certificado o en papel reciclado. Más recientemente, el presidente Macron se comprometió con un programa de desarrollo sostenible para su nuevo mandato, para su nueva era política. Se ha intentado, por tanto, concienciar a nuestros miembros, que son pymes, sobre todo identificando los problemas más importantes en cada nivel de la cadena de valor, con la intención de acelerar los esfuerzos. Sobre todo, nuestra asociación lo que quiere es comunicarse con los periodistas, los decisores políticos, sobre todo lo que tiene que ver con huella de carbono, con sostenibilidad, y también cuestiones que son más polémicas, por ejemplo, en la fabricación de pulpa, las devoluciones y el reciclaje. Estos temas son un poco más comprometidos. Así que en el comité, gracias a dos estudios, a dos encuestas, tenemos ahora una serie de criterios. El primero, sobre el consumo de papel. Sobre el consumo de papel, esta encuesta, de hecho, se ha realizado ya 2 veces y el 94% del papel utilizado es efectivamente certificado FSC o PEFC y un 1% era reciclado. El segundo estudio que se realizó es anual, nos alerta sobre la cuestión de los libros no vendidos, el volumen de flujos de libros comparado con los que se envían, luego se retornan, los libros que acaban en fabricación de papel, libros que son reciclados. Se estudia todo esto y esto la encuesta va a los distribuidores que cubren gran parte del mercado, y los resultados de la última encuesta realizada demostraron que de hecho, las tasas de fabricación de pulpa y de devoluciones van en disminución y 100% de las copias son recicladas. De hecho, la gestión industrial de los libros no vendidos se está realizando. Los libros han formado parte de la economía circular desde hace muchos años ya. Forman parte de este ciclo. Y nosotros en la asociación compartimos esta información, intercambiamos información, de hecho, regularmente con el Ministerio de Cultura, Economía y Medio Ambiente, y estamos en contacto con ellos permanentemente. Intentamos siempre marcar las prioridades y ver cuáles han de ser las acciones a emprender. El comité de la Asociación Francesa de Editores también se centra en el tema de transporte, tenderos, libreros, transportistas de la región de París. De hecho, la organización de transporte por la noche se ha abordado para ahorrar vehículos, se aumenta la productividad de los libreros, transportistas también tiene un impacto positivo sobre el medio ambiente, porque los vehículos son sostenibles, son respetuosos con el medio ambiente y son silenciosos, y esa es otra tarea que hemos emprendido desde el comité de nuestra asociación. En 2017 publicamos la primera serie de directrices, pautas para la cadena del libro, para toda la cadena del libro, porque la cuestión de entorno sostenible lo que ha de hacer es cubrir todas las vías posibles, y estas guías reflejan esta idea, el tener un enfoque integral, un enfoque holístico para todo lo que es la cadena del libro. En 2021 firmamos
el documento de editores de los ODS, por tanto estamos en contacto con la IPA, International Publishers Association, y es una manera de mostrar compromiso para con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Con ocasión de la COP26, de hecho, lanzamos unas pautas, directrices de 2021 en francés y en inglés, en base a esos primeros criterios de 2017, como digo, para demostrar nuestro compromiso con la Asociación Internacional de Editores y demostrando también que queremos trabajar en todo lo que es la cadena de libro. Está esto disponible en inglés, sne.fr, ahí en nuestra página web encontrarán el documento en inglés si les interesa, también en francés, y nos centramos en el objetivo también del compromiso de cero neto. Se trata de identificar cualquier problema que pueda surgir en cualquier punto de la cadena del libro, desde creación, fabricación, logística, y también nos centramos en recopilar buenas prácticas. Invitamos a editores, les invitamos a que reconsideren sus procesos y alentamos a que realicen una evaluación de su impacto y de su progreso. La mayoría de nuestros miembros, que son pymes, como digo, a veces no tienen las herramientas para medir cuál es su impacto, cuál es su huella de carbono. Nosotros les ayudamos. ¿Qué contienen estas guías? En primer lugar, diseño. Hablamos del diseño. El diseño del libro ya ha de orientarse hacia la sostenibilidad. Evidentemente, diseño implica un montón de aspectos y hay que tomar muchas decisiones a nivel de formato. Estamos hablando de reducir número de páginas, el tipo de papel, la distribución, la tapa, la cubierta, la laminación, el envase, el empaquetado, la impresión propiamente dicha. Después el papel, que de hecho casi es lo más importante, la elección. ¿Qué papel vamos a comprar para esa impresión? Primero, claro, en cuanto a la deforestación, habría que pedir siempre papel reciclado o papel certificado, con un certificado que nos acredite que ese papel viene de un bosque gestionado de manera sostenible. En segundo lugar, en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero, el papel para producirse requiere un montón de energía, también para ser transportado, y esta energía es de origen fósil y por tanto es un papel importante también. El papel realmente tiene una huella de carbono importante, tiene un impacto sustancial, es una fuente potencial que nos ayudará mucho a reducir nuestra huella de carbono si trabajamos en ello. Así que hay que pedir o la imprenta o al fabricante de papel que nos dé un perfil de ese papel, que nos dé información sobre huella de carbono, uso de productos químicos y también cantidad de agua consumida en la fabricación de ese papel. Luego, impresión. Aquí estamos hablando de energía, transporte y gestión de residuos. Para poder reducir el impacto ambiental es importante, si es posible, imprimir cerca, proximidad, también preguntar a la imprenta cuáles son sus emisiones de CO2 y también, si es posible, que esa empresa que se imprenta pueda acreditar su sostenibilidad. Marketing. A nivel de marketing es importante enviar, por ejemplo, los displays para el punto de venta solo a petición de la librería, un poco reconsiderar las prácticas en cuanto a catálogos se refiere y a la reimpresión de ejemplares. Todo esto medirlo de manera adecuada. Ventas, también valorar el número de tiradas. Es muy importante determinar el número de tiradas sobre la base de los primeros pedidos realizados por las librerías y las reimpresiones cuando sea el momento de suplementar el stock de esa librería y no antes. También se puede desarrollar la impresión a demanda para, por ejemplo, el catálogo, el fondo de la librería y según pedido, y también para ahorrar en transporte, agrupar envíos de pedidos y también colaborar con minoristas. Es muy importante. Se puede gestionar la tasa de ventas en tiradas y estar en contacto con los tenderos, con los libreros. Como digo, agrupar pedidos, considerar distintas maneras de agrupar también visitas
digitales o incluso fomentar las visitas online, considerar también utilizar información online sobre los catálogos, información detallada sobre el catálogo, el fondo editorial. Claro, estas recomendaciones se basan en una planificación anticipada y son consideraciones económicas de lo más básico, si se quiere decir así. En cuanto a distribución, deberíamos poder revisar las distintas categorías de plástico que se emplea. Por ejemplo, ¿para qué se utiliza ese plástico? ¿Se puede sustituir por otro material? ¿Es un material reciclable el que se utiliza? Y en cuanto al almacenamiento, los distribuidores deberían prestar atención al consumo energético de los almacenes con los que trabajan, con los que funcionan. En cuanto al transporte, tiene sentido favorecer la masificación, agrupar, como digo, en lugar de enviar pedidos por separado. Tiene mucho más sentido. También utilizar el método de envío y de transporte más adecuado en cada caso. Y en cuanto a las devoluciones, en Francia el 20% de libros no se acaban vendiendo. Es decir, se traduce en una devolución. La mitad se queda en stock, en inventario, para quizás ser vendidos después. La otra mitad se convierten en pulpa y no hay residuo, pero de todos modos hay que mejorar la gestión de las devoluciones y analizar las tasas de devolución por canal, si es que ha sido pues un libro que vuelve de un supermercado o de una librería y qué justificación tiene. Hay un daño, hay un defecto en el libro, tiene un desperfecto. Es porque era un libro a precio más económico y quizá es más caro el transporte, que es lo que supondría. Es una guía anual, es un libro de texto anual que por tanto ya ha quedado desfasado. Podría ser esta la razón. Hay que saber el motivo. Después, los temas o problemas relacionados con los e-books, con los libros digitales. Claro, digital en principio debería ser más sostenible y más ecológico, pues el impacto pleno de los e-books, productos digitales y servicios digitales no es fácil de evaluar, pero no debería ser dejado de lado. Los libros en papel no solo consumen energía una vez ya han sido vendidos y hasta ahí. No, claro, en cambio en los e-books el consumo de energía empieza entonces en cuanto se vende el libro, y de ahí las emisiones de gases de efecto invernadero por parte del propio dispositivo. Las directrices también se centran en nuevos proyectos y también proyectos que ya están en marcha. Tenemos en la asociación proyectos para reducir la huella de carbono. Estamos explorando la idea de crear una herramienta que permita medir la huella de carbono de la producción de libros para todos los editores, por título prácticamente. Y tenemos datos precisos, pero lo que nos cuesta más es procesar todos estos datos, actualizarlos y compartirlos con toda la cadena del libro, y a partir de ahí tomar las decisiones adecuadas, porque la decisión de producción se puede tomar también en base a esta información. También queremos determinar un análisis de ciclo de vida para cada tipología de libro. Además de todo esto, tenemos proyectos en marcha para suavizar la producción, es decir, para evitar, en otras palabras, la sobreproducción, y en la SNE, por tanto, la Asociación de Impresores Comunicadores ha creado ClickEdit, que es un estándar, es un criterio para acelerar la edit de los datos técnicos y administrativos, para contribuir, por tanto, en cuanto a intercambio electrónico de datos, y de este modo quizá reduzcamos el número de tirada y quizá de este modo la cadena de suministro sea más eficiente, que es la idea. Y estamos también considerando crear un sistema de seguimiento de libros para ir haciendo un seguimiento de las ventas en la medida de lo posible en tiempo real. Y creo que, de hecho, ya planteado las acciones que plantea el Comité de la Asociación Francesa de Editores, pero quisiera añadir también que la Federación de Editores Europeos y la International Publishers Association tienen un grupo de trabajo sobre desarrollo sostenible. Así que la Federación Española, si le apetece, puede formar parte y apuntarse ya a cualquiera de los dos grupos de trabajo. Y para concluir, me parece necesario tener una reflexión holística. Ya existen muchos instrumentos para ayudarnos a tomar las buenas decisiones,
como la certificación del papel. También facilita las cosas el funcionamiento de nuestro sector como una cadena. Y me parece que las asociaciones de editores pueden jugar un papel sobre este tema, en particular, obtener datos sobre la situación y su evolución, valorizar las buenas prácticas y explicar a la prensa, los políticos, las ONG y el público en general el funcionamiento de nuestro sector, las devoluciones de los libros, la destrucción de los libros y también sensibilizar a los lectores y en particular a los jóvenes, quien a veces quieren pedir un libro y recibirlo dentro de 24 horas. Y pueden también impulsar proyectos concretos que sean a nivel logístico para racionalizar el transporte, por ejemplo, o digital con bases de datos. Pues muchas gracias y gracias.